Dice la palabra de Dios que somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los demonios. Así que, como dijo algún mundano alguna vez, show must go on. El show debe continuar. Tenemos que seguir actuando. Tenemos que seguir siendo espectáculo. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice así, la bendita, gloriosa, poderosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Debiendo ser ya maestros, son todavía niños, le dice. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar en tu presencia, por el camino nuevo y vivo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos abrió. Todos nosotros, todo nuestro pueblo, está en tu presencia para oír lo que tú tengas que decirnos, Señor mío. Al abrir mi boca, llénala de palabras, de nutrientes, de gracia, de amor, y que tampoco falte la fe en el corazón de ninguno de los que están oyendo, en cuerpo presente o ausente, para que pueda sacar el máximo de provecho de tu palabra, creyendo que harás más de lo que te pedimos o entendemos. Desatamos toda la bendición del cielo y sometemos toda fuerza del mal bajo el poder y de la autoridad de la Iglesia. Sea a ti la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados hermanos. Bueno, estuvimos desarrollando todos estos versos. Hicimos una pequeña introducción a lo que significa el sacerdocio, algo muy difícil de explicar cuando el cristiano permanece siendo un niño espiritual y no crece. Y vamos a tratar de explicar algo para que podamos entender por qué y la gran necesidad de, como dice acá, a los que le obedecen. Hoy no vemos y creemos, pero porque creemos vamos a ver lo que el Señor nos prometió. Nos falta no solamente tener fe para creer, sino también para obedecer. Y obedecer lo que no entendemos. Y el grado más glorioso de obediencia, que es cuando estamos sufriendo, obedecer igual. En Hebreos 12, 28 dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Todos queremos servir al Señor, pero ¿qué entendemos por servir al Señor? ¿Cuántos se fueron por decir, en esta iglesia no se puede servir a Dios, las mujeres no predican, no le dan lugar a este, no le dan lugar al otro, pero ¿qué entiende por servir? ¿Subir acá arriba y predicar? Eso es por ahí ayudar, pero eso no es servir. ¿Qué se entiende por servir? ¿Qué es servir? Primero que dice que la mejor expresión del servicio es mediante la gratitud. ¿Gratitud de qué? Y porque estamos agradecidos. ¿De qué? ¿Cómo de qué? Que nos salvó. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias porque nos hizo participantes de su naturaleza divina. Gracias porque nos está conformando a la imagen de su Hijo. Gracias porque nos prometió un futuro glorioso. Gracias por el don de la fe que nos dio antes de la fundación del mundo. Gracias por haber entendido y haber entrado a esta gracia que reina para los que han entrado. Muchas son las razones para dar gracias. Y en realidad, el sentido de la gratitud mira permanentemente los favores recibidos. Cuando hay ingratitud en la iglesia, es porque no se mira, ni se entiende, ni se ven los favores recibidos. Y para con Dios ser un ingrato es un espanto.
porque podemos dar gracias por el precio que pagó por nuestra salvación. Por eso, ¿y cuántas cosas más tenemos para dar gracias? Pero el sentido de la gratitud mira los favores recibidos y al ver el tamaño de los favores recibidos, se siente en deuda. Cuando alguien te hace un favor grande, pero más allá de lo que te puedas imaginar, uno se siente en deuda, o sea, quiere corresponder. El apóstol Pablo dice, soy deudor. Un poquito más adelante en la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 12, dice que somos deudores al Espíritu. ¿Y cómo no vas a ser deudores con todo con todos los favores que el Señor nos dio? Pero en realidad, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué está involucrado en lo que nosotros decimos servir a Dios? O mejor dicho, ¿cómo podemos encontrar la vuelta para llevar al Señor un servicio con excelencia? ¿Cómo no vamos a querer eso? ¿Cuántos quieren servir al Señor con excelencia? Bueno, el servicio está encerrado en el misterio del sacerdocio. El servicio a Dios está encerrado ahí, en el misterio del sacerdocio. Y acá dice, acerca de esto hay mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque hablar del sacerdocio, hablar del servicio, es alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Está tremendamente relacionado el servicio con el sacerdocio. Por eso es tan necesario que al sufrir, cuando no entendemos, obedezcamos igual la verdad de Dios. Como lo hizo Abraham. ¿Cómo que? No dice que Abraham dijo, ¿cómo que voy a sacrificar mi único hijo que Dios me dio? No, Abraham no dijo eso. Abraham tuvo 3 días caminando al monte Moriah, sufriendo, pero obedeció igual. Ahora, ¿qué pasó? Que Dios proveyó un cordero para el holocausto. ¿Y qué pasó? Y dice en la carta a Santiago que la fe se perfeccionó por las obras, y eso es lo que buscamos, que se perfeccione nuestra fe en un tiempo de apostasía, en un tiempo que hicieron muchos un abandono deliberado de la fe, en un tiempo en donde muchos han naufragado en cuanto a la fe. ¿Qué significa en este tiempo? ¿Qué significa en este tiempo tener una fe perfeccionada? Es lo que más necesitamos. Leímos acá en el contexto. Jesús padeció, pero obedeció hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte, y no solamente que sufrió la muerte, sufrió los palos, sufrió el menosprecio, sufrió la separación del Padre, pero obedeció igual. Obedeció sufriendo. Aun cuando gritó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No gritó con los palazos que le dieron, ni con los azotes. Como cordero fue llevado al matadero, pero cuando cargó en él el pecado de todos nosotros, Dios se separó, lo abandonó, y ahí fue cuando gritó, ¿por qué me has desamparado? Y obedeció igual. ¿Y qué dice? Habiendo sido perfeccionado. Cuando uno está sufriendo, no entiende y obedece a Dios igual, se desata, decíamos, ese poder perfeccionador necesario para poder servir al Señor, porque está por todos lados. El Señor dijo, vayan, hagan discípulos y envíen a predicar. Primero es hacer un discípulo y después predicar. Yo me congregué en una iglesia cuando empecé, en donde por ahí venía un drogadicto que dejaba la droga porque Dios hizo un milagro. Lo mandaban para todos lados a predicar por testimonio, por el milagro que Dios había hecho en la vida de él, y después se hacía soberbio, arrogante, incontenible, y la iglesia está en la situación que está porque permitieron esas cosas, porque en ningún lado dice que hay que predicar por testimonio de un milagro que Dios hizo, sino que hay que predicar para testimonio a las naciones el Evangelio. Sin ningún tipo de preparación, nada. Bueno, esto habla de lo mismo. Sufrió obedeciendo, se desató el poder perfeccionador de Dios y fue declarado, vino después, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí se detiene. O sea, se los quiero explicar. Sí, bueno, pero ustedes también tienen que entender porque el contexto de los hebreos era el mismo. Estaban sufriendo cosas que no entendían, que habían decidido volverse de vuelta para atrás a la ley porque pensaron que con todas las aflicciones que tenían, Dios lo había abandonado. Hace un ratito estuvimos cantando, tenemos que pensar en lo que cantamos. La alabanza que rezaba, ¿no es cierto? Si padecemos juntamente con Cristo, pero lo cantamos, pero ni siquiera pensamos lo que decimos.
Cuando hablamos con Dios tenemos que pensar lo que decimos. Cuando vos hablas con una persona importante, estás pensando lo que decís, no decís cualquier cosa. ¿Y quién más importante que Dios? Pero necesitamos madurar, necesitamos crecer y ese es el camino. Madurar para entenderlo al servicio y madurar para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Por las características del sacerdocio. En el contexto de la carta de los Hebreos está acá desarrollado como en 2 o 3 capítulos. El sacerdocio de Aarón, primero, era por la ley de la descendencia. Estaba establecido en la ley por la descendencia. O sea que eran los descendientes de la tribu de Leví. Era por la descendencia. Ahí venían buenos, venían malos. Era por la ley de la descendencia. Y el servicio era según la ley expresado en ordenanzas. Así dice el capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así que tenían un sacerdocio según el orden de Aarón y de la descendencia de la tribu de Leví. Una ley expresada en un papel, expresada en tabla, expresada en ordenanza. Y también tenían un templo, que se le dijo a Moisés que no construya conforme al modelo que se le mostró. Todo eso dice acá en el contexto. En cuanto al servicio, capítulo 8, verso 5, dice, construye el tabernáculo conforme al modelo que te estoy mostrando, era hecho de manos. Así que había un sacerdocio que era por la ley de la descendencia. Tenían una ley expresada en ordenanza, no robará, no matará, bueno, y ustedes saben. Y tenían un templo hecho de mano, construido conforme al modelo que se les mostró. Pero el sacerdocio de Melquisedec no es por la descendencia. El sacerdocio de Melquisedec es por el carácter. Leemos capítulo 7, verso 15. Y esto es aún más maravilloso, más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, acá no es por descendencia, es por el poder de una vida indestructible. ¿Cuál es la vida indestructible? La de Cristo. El sacerdocio de Melquisedec es por el carácter de Cristo. ¿Y qué carácter se está formando en nosotros? Bueno, el mismo. Ahora, dice acá también, verso 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que también haya cambiado la ley. Y claro, es lógico que cambió. Claro que cambió. ¿Y cuál es la ley ahora? El sacerdocio de Melquisedec no es según la descendencia, es según el carácter. O sea, acá no hay buenos y malos, acá son todos buenos. ¿Por qué? Porque es el carácter de Cristo. Ahora, cambiado el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. Ahora ya no es más la ley de Moisés. ¿Y cuál es la ley ahora? Leemos. Voy a leer unos versos antes para que entendamos el sentido. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pregunta, ¿a dónde está la jactancia? O sea, la jactancia humana, ¿dónde está? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de Moisés, por la ley de las obras o por la ley de la fe? No, sino por la ley de la fe, dice. Así que el sacerdocio de Aarón no es según la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, es por el carácter. Cambió el sacerdocio, también cambió la ley. Ahora es la ley de la fe. Ahora, toda ley tiene una justicia. ¿Y cuál era la justicia de la ley de Moisés? La justicia de la ley de Moisés dice así, el hombre que cumpla la ley vivirá por ellas. Ninguno la pudo cumplir, pero bueno, eso decía. La ley de Moisés decía, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la ley de la fe no dice eso. La ley de la fe dice, crean, actúen por lo que creyeron, en contra de lo que sintieron. De ahí va a venir el sufrimiento, porque no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere.
aunque no lo entendamos. La ley del sacerdocio de Aarón dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, pero la ley del sacerdocio de Melquisedec no. Es la ley de la fe. ¿Y cuál es la justicia de la fe? Crea y actúe por lo que creyó. Esa es la justicia de la ley de la fe. Así que el sacerdote es diferente, porque es por el carácter, no por la descendencia. La ley es diferente, no es ley expresada en mandamientos, sino que es la ley de la fe. Y el templo tampoco es uno hecho de mano conforme al modelo que se nos mostró. El templo somos nosotros. Mire cuántos cambios. Por eso que es un sacerdocio establecido sobre un mejor pacto y sobre mejores promesas. Entonces, para poder servir a Dios, ante el servicio era en el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, los ritos para la purificación de la carne. Ese es el servicio. Entonces, queda claro que para ejercer este oficio, este servicio o este sacerdocio, es necesario que Cristo se forme en nosotros para tener el carácter. Por eso decíamos, ¿por qué tenemos que sufrir obedeciendo cuando entren? Para que se desarrolle el poder perfeccionador de Dios. ¿Para qué? Para poder entender el sacerdocio, para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque es por el carácter, no es por la descendencia. Necesitamos que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas 100 dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué? Para poder entender lo que significa el servicio y para poder llevar a cabo este servicio como a Dios le agrada, con excelencia. Miramos, la vida de Cristo se desarrolla en nosotros. Si la vida de Cristo se desarrolla en nosotros, el amor se desarrolla en nosotros y todo lo que hagamos lo vamos a hacer con excelencia. ¿Qué buscamos? Servir con excelencia. ¿Y cómo va a servir con excelencia en la carne? Gloria a Dios. Acá en el contexto habla acerca de este sacerdocio. No somos jueces, sino que fue constituido este sacerdocio a favor de los hombres. Ya acerca de eso hay mucho para explicar. Lleno de jueces está. No, quiero saber qué hizo, a ver qué hizo, a ver si está haciendo. Quiero ver si acá se pone por obra la palabra de Dios. ¿Y quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién te puso por juez? ¿Querés que te muestre cuántos pasajes hay que dice, no se juzguen entre ustedes, no juzguen nada antes de tiempo, porque el juez es Dios? Todos vamos a ir a parar al tribunal de Cristo y va a juzgar el Señor, cada uno según ha hecho, sea bueno, sea malo. Y el resto de los seres humanos van a ser juzgados por Dios en el gran juicio del trono blanco. No se juzguen ustedes ahora, porque no estamos puestos para juzgar. ¿Qué dijo Jesús cuando vino? Yo no vine a condenar, vine a salvar. Y bueno, ¿y este sacerdocio para qué fue constituido? No somos jueces, fuimos puestos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, dice acá. Gloria a Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres. O sea que podríamos decir, somos más que profetas, pastores, diáconos, evangelistas, maestros. Somos más que eso, porque en realidad somos el medio para que la gente se salve. ¿A la gente la salva Dios? Sí. Ahora también a usted le está hablando Dios. ¿Y por medio de quién le está hablando? Claro que la gente la salva a Dios, pero ¿por medio de quién la salva? Claro que los ministros fueron puestos para el perfeccionamiento de los santos, pero ¿quién perfecciona? ¿Los ministros o Dios? Pero son el medio. Te dicen, este es el camino, el perfeccionamiento. O sea, te guían en el camino de la perfección, pero el que perfecciona es el Señor. Entró el apóstol Pablo a la isla de Malta y sanó a todos. Pero es lógico que él no lo sanó el Señor. Pero hay que entender, por eso no se puede hablar con criaturas. El que salva es Cristo. Sí, Cristo salva. A ver, ¿cómo salva al vecino de frente Cristo? Si no es por medio de ustedes que abren la boca y administran el evangelio que nos fue confiado en beneficio y en servicio del otro, porque ustedes fueron puestos a favor de los hombres, no en contra. Ustedes no son un estorbo, están puestos a favor de los hombres. Mirá los fariseos, vino Jesús y le dijo, ustedes están a las puertas del reino de Dios. Ustedes, sacerdotes, no entran al reino de Dios ni dejan que esta pobre gente pueda entrar.
Recorren mar y tierra para ser un discípulo. Cuando lo agarran, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes. Mira el servicio que llevaban a cabo. Mira que ¿queremos nosotros hacer ese servicio? Claro que no. Lógico que no. Queremos servir al Señor con excelencia. Entonces se detiene. Acerca de esto, o sea, tiene que ustedes ser ya maestros. Ser el medio por la cual la gente se salva. Tiene que estar comprometido ya con la causa. Un hermano que no está comprometido con la causa no le predica a nadie, porque tiene vergüenza de la burla, tiene vergüenza que lo carguen, no sabe qué hablar, tartamudea. Pero el que está comprometido con la causa siempre trae a alguien, siempre invita a alguien, porque predica. Porque está puesto a favor de los hombres. Gloria a Dios. El secreto del poder de un carácter, de una vida indestructible, para estar a favor de los hombres, no ser un estorbo. No ser de tropiezo para los hermanos, sino estar a favor. Pero ¿cuántos, queriendo servir a Dios, se constituyen en estorbo? ¿Por qué la iglesia está en la situación que está? Porque hay responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Aquellos a los cuales Dios le confió las vidas. Por ejemplo, yo tengo que pensar que Dios me ha confiado todas las orejas de ustedes más los que están conectados en la red. Yo no puedo hablar cualquier cosa, tengo que estar seguro. Por eso Pablo venía a los Corintios con temor y temblor. No sea cosa que esté hablando palabra de humana sabiduría, sino que yo esté seguro que sea revelación de Dios, palabra de Dios, para que la fe de los santos esté basada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Ahora, cuando estoy seguro que tengo palabra de Dios en mi corazón, que Dios me dio, los que deben temblar son ustedes. ¿Por qué? Y por recibir la palabra como de Dios y no de hombre, y recibirla con fe y con más diligencia. Cuando recibe la palabra como palabra de Dios, cuando recibe la palabra no como palabra de hombre, cuando recibe la palabra con fe, cuando recibe la palabra con más diligencia, deje de temblar. Temor, miedo, que no nos vaya a traicionar la naturaleza humana. Decir, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Mira lo que dice la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los enviados de Dios. Por eso la necesidad de la formación del carácter. Porque de todos modos, si el carácter se forma, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y cuando yo estoy salvando a los hombres, no soy yo, si para Dios yo y para mí el yo murió. ¿Quién es entonces que lo está salvando? Cristo en nosotros. Cuando Cristo en nosotros, en la esperanza de la gloria del otro, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, manifestado su vida a través de nosotros. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué jactancia? Queda excluida si es por la ley de la fe. En la ley de la fe no existe el ser humano. En la ley de la fe existe Cristo. El que entró en la isla y le sanó, ¿quién era? Pablo. Sí, bueno, pero no era Saulo. ¿Qué quiere decir? Que es el hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. No puesto como un estorbo, sino a favor de los seres humanos. O sea, con compasión. ¿Cuánto falta de esto, amados hermanos? ¿Cuánto falta de esto? Con compasión significa porque padecemos las mismas cosas que ellos, o no padecemos las mismas cosas que ellos. Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y si nosotros sabemos, los que no conocen a Dios, que no sabemos las pasiones a las cuales están sujetos, ¿cómo lo vamos a ver si nosotros estamos identificados con ellos por causa de nuestra naturaleza humana? Por eso es que estamos puestos a favor, por eso es que Dios nos puso a favor. Porque no puso a favor a alguien que no pueda compadecerse de los seres humanos, sino a alguien que puede compadecerse de los seres humanos porque está identificado, porque sufren las mismas cosas que ellos. Miremos unos sacerdotes.
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él padeció siendo tentado en todo, pero sin pecado, dice. Pero está tremendamente identificado con nuestros padecimientos, sabe perfectamente bien lo que es la carne. Por eso que está puesto a favor, por eso que nosotros estamos puestos a favor. Identificados totalmente con los padecimientos de ellos. Así dice 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso fue puesto a favor de los hombres. Por eso que fue puesto a nuestro favor. Ahora bien, Él puede compadecerse de nosotros porque sufrió las cosas que nosotros sufrimos, pero no pecó, pero se compadece. Pregunta, ¿cuánto más nosotros deberíamos de compadecernos con los demás cuando sabemos que a nosotros Él, por su amor y misericordia, nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados, nos justificó de todos nuestros pecados y aún hoy sigue siendo nuestro abogado e intercede todos los días delante de Dios por nosotros a causa de nuestros errores? ¿Cómo no nos vamos a compadecer si se compadece Él que Él no pecó? Entonces, ¿qué vemos? Que el ser humano es malo. Por eso dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el otro dice, despojado del viejo hombre con sus hechos que está viciado en espíritu, alma y que está viciado. Es un vicio caminando el ser humano. Como queriendo decir, sáquense eso de encima porque siempre es un estorbo para ustedes, para su salvación, para su crecimiento, para la obediencia y para los otros. Pero lo dejó. ¿Por qué? Porque estamos identificados con las personas a las cuales nosotros representamos. Mire, sacerdote. ¿Qué es sacerdote? Sacerdote es un hombre que le presenta a Dios a los hombres y luego toma a esos hombres y los presenta perfecto en Cristo delante de Dios. Ahí está encerrado todo. ¿Para qué fue constituido un sacerdote? Para presentarle a Dios a los hombres. ¿Para qué más? Para presentarle a los hombres a Dios en Cristo perfecto. Ahí está todo el servicio y tiene que ver con el sacerdocio. Según este orden, del cual nosotros también somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Real sacerdocio porque somos hijos de Dios, somos hijos no del Rey de Reyes y Señor de los señores, somos de la realeza, no somos más criaturas, somos hijos de Dios. A ningún ángel jamás Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero a nosotros sí. Real porque somos de la realeza y real porque es mejor que el anterior, establecido sobre un mejor pacto y mejores promesas. ¿Cómo iban a hacer para servir al Señor si no entendían lo que Dios estaba haciendo para que ellos crecieran? Le apretaba un poquito el zapato y ya se querían abortar y querían abandonar la obra del Señor. ¿Y a quién quieren servir? ¿A quién cómo van a servir al Señor así? Predicar la palabra de Dios no es servir si el carácter no está formado. ¿Cuántos dones preciosos tenemos acá en la iglesia? Empezando por el mío, yo también lo sé, don de maestro, esa gracia de, no sé, yo busco algo para predicar y no tengo nada, de repente me viene la inspiración de Dios por causa de un don sobrenatural y empiezo a escribir y para mí un mensaje como componer una canción. Los hermanos que alaban al Señor, que tienen el don, ¿sabe cómo se nota? El evangelista, el profeta, pero es impresionante los dones. ¿Pero cuál es el problema? El carácter. Pero el carácter es un problema para nosotros, pero no es un problema para Dios. Para Dios es cosa sencilla. El carácter es el gran problema de la humanidad de este tiempo. El carácter es el gran problema de la iglesia. El carácter de Cristo es la gran conquista de una iglesia sana y verdadera. Y para nosotros es un problemón sin resolver, pero para Dios es cosa sencilla. Solo que lo único que tenemos que hacer es obedecer a la fe y dejarlo a Él, que las otras cosas vienen solas. Vienen solas.
Los ministros fueron puestos para el perfeccionamiento de los santos. El que empezó la obra, el que la perfecciona y la termina es Dios, pero somos el medio. Pero también el otro que quiere ser perfeccionado tiene que entender que tiene que someterse a la fe. Por eso que dice, para salvar, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Bueno, preguntale a Abraham. Cuando Dios le dijo, andá y sacrificame a tu hijo Isaac. Y no cuestionó nada, y fue. Y no hay ningún registro de que haya murmurado. ¿Cómo vas a decir eso? Que es mi único hijo. No dijo nada. Es más, en su corazón ya lo había matado, porque le faltaba bajar el cuchillo cuando Dios le tuvo que gritar, ¡no lo hagas! Ya veo que estás dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte de un hijo. Y Jesús también obedeció hasta la muerte. Pero ojo, obedeció hasta la muerte sabiendo que él era inocente, porque no había hecho nada, los culpables éramos nosotros. Obedeció igual. Y nosotros estamos todos ñañosos, siendo jueces, mirando de reojo al otro, a ver si esta palabra la está escuchando el otro, a ver si aprende. ¿Y por qué no te fijas si aprendes vos primero? Y no ser un estorbo juzgando, sino entender que fuimos puestos a favor de los seres humanos, a favor de los hermanos, para que se muestre paciente, dice, con los ignorantes, los que no conocen, y extraviados, lo que de nosotros, que a veces se desvían de la fe. Pablo mismo dice en sus cartas, el que corrija, corrija con humildad, pensando que te puede pasar lo mismo a vos también. Con toda mansedumbre y humildad, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y te pase lo mismo. Pero ¿y quién piensa así? Un maduro. Una criatura no piensa así. Una criatura tiene que hacer justicia a él porque no confía que Dios la haga. Tiene que ser juez él porque él ve cosas que los demás no ven. Y así está la iglesia, llena de divisiones y de contiendas. Por el concepto que cada uno tiene de sí mismo que en realidad no debería de tener. Por eso es necesario. Ese era el gran problema de los hebreos. Eran niños. Y no entendían que los sufrimientos que Dios permitió, a los cuales fueron sometidos, no entendían que venían de parte de Dios y que tenían que obedecer igual y seguir adelante para que se desate el poder perfeccionador de Dios. Pero no entendieron. Estaban enojados, querían volverse atrás y le sale el escritor con la carta al cruce a decir, no lo hagan. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzan. ¿Te equivocaste? Sí, pastor. Bueno, levántate y seguí. ¿Por qué? Porque no somos de los que retroceden. Me decía un joven el otro día, no, después de tantas macanas que voy a ir yo a la iglesia, no puedo ser un hipócrita. Ese es el gran engaño del diablo. ¿Qué te crees que es la iglesia? Si la iglesia es una enfermería. La iglesia es un lugar de enfermos que se quieren sanar. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no vino a llamar a los que dicen yo no necesito salvación. Justamente, ¿no te das cuenta que con lo que te pasa necesitas más de Dios que cualquiera, tenés que estar acá? ¿Se acuerdan ese lema que yo le había dicho? Levántate, sigue, no abandones. Sí, pero te querés, levántate, sigue, no abandones. ¿Cómo puedo lograr alcanzar la meta? Fácil. ¿Cómo? Sigue, no abandones. No, pero ¿y qué más? Nada más. Ahora cuando lo tengas que poner en la práctica te vas a dar cuenta que no es tan fácil. Pero grabalo en tu corazón. Sigue, no abandones. Y sigue, y no abandones, y sigue y no abandones. Y si algún hermano de acá pasa por el lado tuyo, que te ponga el brazo y te diga, hermano, agárrate de mi brazo. Sigue, no abandones. Porque fuimos puestos a favor de los hombres. ¿Y cuánto más a favor de los hermanos? Si se va a ir al infierno, bueno, que se vaya por su decisión, no porque le faltó tu mano para sacarlo del hoyo. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no, este no merece salvación? Ayudarlo hasta el final. Se perdió, como Judas, se perdió porque él quiso, pero Jesús ¿cuántas veces lo ayudó? Primero, cuando dijo, y ya termino, uno de los que está acá me va a traicionar. Y él no sabía que era él. ¿No te das cuenta que te está ayudando? Paso.
Otro dice, el que mete la mano en el plato conmigo, la metió él, la sacó ahí. ¿No te das cuenta que ya vio? Te dio el saco de la ofrenda porque sabe que sos ladrón. Te dio el saco de la ofrenda, te lo dio a propósito. ¿Querés robar? Sí, toma el saco de la ofrenda, dale. Tampoco se dio cuenta. Al final, viene, le da un beso. Jesús le dijo, amigo, yo soy tu amigo. Vos sos mi enemigo, pero yo soy tu amigo. Yo no tengo enemigos. Amigo, ¿a quién buscas? Pero hay una porción en la palabra de Dios que dice, Satanás entró en Judas y era ya tarde. Las oportunidades estuvieron. Dice Jesús, los que tú me diste, a todos los cuidé. Se perdió el que se tenía que perder, pero yo los cuidé, hasta él lo cuidé. Se perdió porque se perdió él, por elección de él, pero no porque le faltó la ayuda del Señor. Hasta lo mandó a predicar. Si cómo puede predicar, ese está robando el saco de la ofrenda. Y lo mandó con los 70 a predicar. Hizo milagros, espantó demonios. Y Jesús le dijo, no se regocijen porque los demonios se les sujetan, sino porque tu nombre esté anotado en el reino del libro de la vida, porque puede no estar anotado, ahí tenés que mirar. Y bueno, tenemos claro, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos maravillas, sí, en tu nombre por los dones que hemos recibido hacemos un montón de cosas. Pero también te puedo decir, apartate de aquí, no te conozco, hacedor de maldad. O sea, no se formó el carácter de Cristo en tu vida. Por lo que hablamos hoy, es lo que Dios nos viene hablando antes. ¿Por qué quiere Dios que se desarrolle el carácter de Cristo en ustedes? Porque ustedes no se imaginan la obra que se viene. No se imaginan la obra que se viene. Esto no va a quedar así. No va a quedar así. Se va a cumplir lo que dice acá. La gente que no conoce a Dios van a decir, ¿quién es esta que se muestra como el alba, imponente como ejércitos en orden, hermosa como la luna, esclarecida con el sol? ¿Quién es? Hemos oído de Dios, hemos oído de Cristo, sabemos que hay Espíritu Santo, pero ¿esta quién es? La iglesia verdadera entre miles. 70 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, pero ahí está. Esa es la paloma mía. Se va a manifestar, ojalá seamos nosotros. Las condiciones están. Pero cada uno de nosotros haga como más justo y como más recto les parece. Como dijo el Señor, los justos practiquen la justicia. El malo, siga siendo malo. Hacé lo que quieras, la libertad Dios no la va a privar. Pero qué bueno someterse, entender y obedecer para poder entender y para poder servirle con excelencia antes que nos pase. Lo que le pasó al hermano Víctor que partió, como partió el pastor, que último, ¿cómo se llama? El pastor Saavedra, y como partió nuestro hermano Marambio, y bueno, 45 años, el otro 60 y pico, Víctor, ¿qué sabes? Ellos se fueron, ya están en el descanso del Señor, ya se le quitó la hoja. Nosotros tenemos todavía una historieta por escribir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por poder estar en tu presencia, porque ¿quién nos va a hablar como nos hablas tú, Señor mío? Por eso tenemos seguridad que tu palabra es palabra de Dios. El maligno nunca nos hablaría así. Solamente tú puedes hablarnos de esta manera. Esta palabra para todos nosotros no es más que la expresión de tu amor y la esperanza de que si esa obra se hace en nosotros, podrás decir, estos son mis hijos amados en quien yo tengo complacencia. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad, mi Dios! Haz con nosotros lo que quieras. Como dijo nuestro Salvador, queremos muchas cosas, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y si nuestro momento de sufrimiento va a ser grande,
te rogamos como hiciste con nuestro Salvador, que envíes un ángel para fortalecernos en el momento, para que sigamos adelante y no abandonemos hasta el final. Y poder ver que se están por cerrar nuestros ojos y con una sonrisa y gozo en el corazón poder decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué gloria, Señor mío. Pero hoy, gracia, misericordia y paz sea sobre todo este pueblo y que esta palabra golpee con fuerza en el corazón de todos aquellos que con fe la recibieron. Sea a ti la gloria por todos los siglos. Amén. Y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?